Hola, soy Elena Briales, la directora de la asociación Ayuda Fascia, y muchas gracias por ver otro vídeo de la asociación. En este vídeo vamos a hablar o vamos a tratar de contestar a las preguntas más frecuentes que nos plantean los familiares y los usuarios sobre la fascia. Bien, como hemos dicho, la fascia es un trastorno de comunicación, es decir, no se ve en la cara, no se ve en el cuerpo. Entonces muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué le pasa a esta persona? Y es por la manera en que tienen de hablar, o bien cuando hablamos con ellos nos damos cuenta de que tienen un fallo de comprensión, o ambas cosas. Vamos a poner unos ejemplos. Yo estoy hablando con una persona y me encuentro que quizá esa persona habla con palabras muy cortas, solamente sustantivos y verbos en infinitivo, o también puedo encontrarme que esa persona repite lo que yo le digo antes de empezar a decir una frase, o también puedo encontrarme personas que hablan mucho pero me cambian una palabra por otra y me puede extrañar. En cuanto a comprensión, cuando yo estoy hablando y le cambio el tema de conversación, veo que no lo han entendido, que siguen hablando de lo que hemos dicho anteriormente, o cuando le doy una orden, parece que no la entiende. Estos son los síntomas en los que nos tenemos que fijar. Y muy importante, aunque estas personas tengan estos problemas, no significa que estas personas no tengan ideas, no tengan su conocimiento, simplemente es un trastorno de la comunicación. Bien, en el caso de las afasias primarias progresivas, nosotros que llevamos más de 16 años trabajando con ellos, nos hemos encontrado que la gran dificultad es que han sido detectadas y valoradas como tal transcurrido ya mucho tiempo. Es decir, como en todas las enfermedades, la detección precoz es muy importante porque en cuanto antes se detecte y se diagnostiquen, antes podemos trabajar sobre esa sintomatología e intentar retrasar o enlentecer el progreso de la enfermedad. Entonces, ¿cómo puede saber una persona que quizás su familiar tenga afasia primaria progresiva? Bueno, pues nos tenemos que fijar fundamentalmente en tres aspectos. En que esa persona normalmente diga, no me acuerdo de esta palabra, ¿cómo se dice esto? Podemos encontrar ese tipo de expresiones de manera frecuente. También podemos encontrar personas que dicen, ay, es como que ya no sé escribir, o no sabe leer los números. O también podemos encontrar que no entienda lo que le diga. Cuando le preguntamos algo, de repente dice, ¿y eso qué es? Una palabra muy frecuente y no saben el significado. Esos son los aspectos en los que nos debemos fijar. Bueno, ¿se puede evitar la afasia? Bueno, aquí tenemos que diferenciar las causas de la afasia, por causa de la afasia. En primer lugar, bueno, pues si tenemos un tumor, pues no podemos evitarlo. O los traumatismos cráneoencefálicos, de hecho, han bajado mucho su incidencia porque ha mejorado la seguridad vial, que era la principal causa de este tipo de daño cerebral. En cuanto a las afasias causadas por ictus, que son las de mayor frecuencia, porque en este país ocurren 10 ictus al día, pues muchas de ellas son evitables. ¿Por qué? Porque están relacionadas directamente con la dieta. Algunas de ellas están relacionadas directamente con la dieta. Por ejemplo, una persona con diabetes, una persona con sobrepeso, una persona con hipertensión arterial, pues tiene en su haber una serie de factores de riesgo que si no controla, pues le puede generar un daño cerebral. Pero estos factores de riesgo son controlables a través del médico, sobre todo la tensión y la diabetes, de bajar el peso, de una dieta equilibrada, de hacer ejercicio moderado, de no fumar.
y muchos de estos ictus podrían evitarse. También tenemos que decir que es muy importante detectar cuándo se está produciendo un ictus a tiempo, porque el tiempo es vida, es decir, desde que se produce el ictus, si nosotros actuamos rápidamente, llamamos al 112 y se activa el código ictus, esta persona tendrá menos secuelas. En cuanto a la afasia progresiva primaria, como con el resto de las demencias, no sabemos por qué comienza ese fallo funcional en las neuronas, no sabemos por qué se inicia, porque además en unas personas se inicia en la zona frontal y del hemisferio izquierdo y en otras se inicia en la zona temporal del hemisferio izquierdo. Pero se está investigando. Bien, para empezar, cuando una zona del cerebro se muere, esa zona no se recupera nunca, pero sí podemos activar todas las áreas adyacentes y crear nuevos canales o nuevas sinapsis que, digamos, reemplacen esa función dañada. De todas las afasias que se producen por ictus, en el primer año, en la fase posaguda, entre un 40 y un 60% son recuperables. Muchas veces es porque, gracias a que se ha informado rápidamente de ese ictus, la secuela o el daño es pequeño y digamos que el cerebro ha conseguido reestructurarse. También es muy importante empezar la terapia o el tratamiento desde el principio y que sea de forma intensiva para conseguir esos resultados. Lamentablemente, en muchas ocasiones tenemos afasias crónicas, es decir, que transcurrido un año seguimos con síntomas de la afasia. Hemos dicho que estos síntomas pueden ser más severos o menos severos y de esto va a depender mucho la amplitud y la profundidad de la lesión. Pero el hecho de que sean crónicas no significa que esa persona no va a mejorar en sus síntomas, no va a seguir aprendiendo. Y eso es lo que realmente nosotros tratamos de conseguir y conseguimos. A través de una buena rehabilitación conseguimos que esa persona vaya mejorando en su expresión y en su comprensión, en su lectura y en su escritura, a pesar de que sean crónicos. Aunque hayan transcurrido 20 años desde la lesión, siempre hay mejoras. En las afasias progresivas primarias, nuestro objetivo es el de mantener los aspectos cognitivos que intervienen en el lenguaje. Es decir, nosotros estimulamos a nivel cognitivo a ese paciente y específicamente en tareas de comprensión y expresión del lenguaje para que el cerebro trabaje especialmente todas las zonas que no están dañadas y vaya manteniendo esa capacidad de comunicación el máximo de tiempo posible. Es decir, nuestro objetivo es retrasar esa degeneración, esos síntomas que nos indican que esa enfermedad va avanzando. También colaboramos, junto con el Hospital Clínico San Carlos, en programas de estimulación magnética transcraneal para este tipo de pacientes que están teniendo grandes resultados y resultados esperanzadores. No cura, pero retrasa el proceso degenerativo y estas personas mantienen su dependencia y su calidad de vida más tiempo. Tener afasia supone un cambio en nuestros objetivos de vida. Es como un trauma, nos cambia totalmente la vida. Nosotros teníamos un proyecto de vida y de repente en un momento se altera. Entonces, inicialmente las personas se marcan el objetivo de rehabilitarse. En muchas ocasiones lo consiguen, pero en otras, como hemos visto, quedan secuelas cronificadas. Y entonces las personas se dan cuenta pues, que quizá ya no puedan trabajar, les altera su rol en la familia, porque el no poder comunicarse muchas veces hace que se conviertan en personas que necesitan ayuda, que son dependientes, pasan de ser
el padre o la madre o el hijo a ser personas que la gente se dirige a ellas como ¿qué necesitas? Y eso, el ser dependientes, no les gusta, no nos gusta a nadie, a ellos tampoco. Y esto les afecta en el aspecto emocional. Estas personas, aunque trabajan para superar lo que son estas dificultades, pues al darse cuenta que han cambiado, muchos de ellos pueden sufrir una depresión transitoria o una depresión que si no se cuida, pues puede ser un daño que hace que se aíslen todavía más. Por eso es importantísimo, cuando se trabaja con personas con afasia, atender a todos estos aspectos, atender cómo le ha cambiado la vida y ayudarle, dándole la mano a esa persona y a sus familiares para que consigan superar todas estas dificultades. En cuanto a las afasias primarias progresivas, tenemos por un lado al propio afectado, que inicialmente es consciente de que va perdiendo el lenguaje, que va perdiendo su capacidad de comunicación y que por supuesto le afecta anímicamente. Y bueno, en parte el trabajar sobre la comunicación, sobre la expresión y la comprensión le ayuda muchísimo, hace que se sienta como que va tomando control sobre su enfermedad. Y por otro lado tenemos al familiar. Para el familiar es un gran impacto porque de nuevo le cambia su proyecto de vida y tiene que ir adaptándose poco a poco a los cambios que se van produciendo debido al proceso de la enfermedad. Nosotros tenemos un grupo de apoyo al familiar de afasia progresiva primaria donde le ayudamos, digamos, a irse adaptando a todos estos cambios, no solo que se manifiestan en el lenguaje, sino también en las conductas, para que puedan ir llevando de forma sana y adaptada este tipo de enfermedad sin que le influya muchísimo a nivel emocional, ayudándole a pasar esta enfermedad lo mejor posible. ¿Cómo debemos hablar con una persona con afasia? Bien, esta es una pregunta muy importante, porque las personas con afasia, de lo primero que se quejan es que las otras personas no le dejan terminar las frases, no les dan tiempo para contestar. Es muy natural que cuando vemos una persona que trata de decir una persona, nosotros le decimos esa palabra y lo hacemos por ayudar, pero no le estamos haciendo ningún favor. Tenemos que mantener la calma y tenemos que esperar a que busque, encuentre esa palabra, y para eso necesitamos dejarle un poquito de espacio. Una persona con afasia, si tiene muchas conversaciones a la vez o tiene mucho ruido alrededor, también va a interferir en la comprensión del mensaje. Es decir, siempre de uno en uno, mirándole a los ojos para darle tiempo. Otro mensaje que recomendamos, sobre todo para las personas que están más severas y que vemos que son capaces de decir palabras y frases, porque se las hemos enseñado en la rehabilitación, es animarles a que la utilicen en casa. Muchas veces estas personas hacen así con los ojos y ya el marido, la mujer o el hijo sabe que quiere un café. O utilizan gestos en vez de palabras. ¿Cuándo podrían utilizar las palabras? Entonces, el familiar aquí es de gran importancia porque tiene que intentar de manera sutil que esa persona emplee esas palabras, porque en la medida que utilizamos el vocabulario, lo aprenderemos a expresar de forma espontánea. Y tenemos que lo que ha aprendido en tratamiento lo ponga de manifiesto en su casa. Y son conductas cómodas, pero que no ayudan para nada al paciente. Por último, pero no menos importante, es el cómo nos dirigimos a una persona con afasia. Nuestro tono
y también el contenido de nuestro mensaje. El que tenga afasia no significa que no podemos o que no debamos hablarle de lo que antes le hablábamos, de pedirle consejo, de incluirla en las decisiones de la casa. Es una persona que sigue teniendo su capacidad de decisión y sus pensamientos y sus ideas. Simplemente debemos adaptar el lenguaje. Pero ojo, no hablemos con tono condescendiente. Tenemos que tratarlo como una persona, como lo que es una persona normal con un problema de comunicación. Muchísimas gracias por escuchar este vídeo y recordad, podéis hacer los comentarios y preguntas que queráis ahí más abajo en el enlace. Y nada más, solamente quería terminar diciendo que se puede vivir con afasia, que nosotros os vamos a ayudar a vivir con afasia y que la afasia se puede mejorar con trabajo y esfuerzo y que entre todos lo podemos conseguir.